going down. Go. Estamos aquí de nuevo sentados, vamos a seguir nuestro tema de la ciencia ficción. En un podcast anterior hablamos de la ciencia ficción y las adaptaciones de la ciencia ficción, películas de los años 70. Ahorita vamos a hacer todo lo posible, no les prometemos nada, pero vamos a hacer todo lo posible de llevar esto cronológicamente más hacia adelante y empezar a hablar de la ciencia ficción y adaptaciones de los años 80. Ok, fíjense algo que pasa, y lo hablamos un poquito fuera de cámara, algo que pasa entre la ciencia ficción de los años 70 y los años 80, y yo creo que más bien en la década de los 80 empieza a haber este cambio, que lo estaba hablando Santiago fuera de cámara, que era sobre los extraterrestres. El trato que le dan en las películas de Hollywood a los extraterrestres en las épocas anteriores a los años 80 y después en las épocas posteriores, que es las que estamos ahorita, digamos. Sí, porque si veníamos de los 60, 50, 60, donde el género pulp de extraterrestres eran los extraterrestres vienen a invadir y vienen a matar, todo basado en la guerra de los mundos. O sea, de alguna forma somos nosotros contra ellos. Vino una serie de ciencia ficción famosísima de los 60 que se llamaba Los Invasores. También ellos contra nosotros vienen a invadir, vienen a quitarnos el planeta, etc. Eso, claro. Steven Spielberg en el año 78 de repente saca Encuentros cercanos del tercer tipo, donde habla sobre los ovnis y los extraterrestres en sí, y son de repente todo lo contrario a lo que veníamos hasta ahora. Son benignos. Oh, cambio. Y repite la fórmula con E.T. en el 82. Pero El vuelo del navegante también, que estamos hablando. el vuelo del navegante también es un ejemplo de También eso. es un 89 creo. Es una extraterrestre benigno, es una nave. Sí. No, nada. Pero eso también tiene que ver con algo que hablamos fuera de cámara, que es también la taquilla. Sí, yo creo que tiene que ver con la taquilla, es cierto. En los 80 y los 70 las películas no estaban o sea, estaban hechas no con el objetivo de generar plata o de generar dinero como las hacen ahorita, creo yo. En esa época era más Bueno, para... era un negocio. Sí, era un negocio, pero ahorita es hacer la mayor cantidad de dinero posible. Sin importar si la película tiene algún contenido, ¿cómo se llama? Filosófico o elevado. Lo importante es que la película genere taquilla, que se sienten la mayor cantidad de traseros en los asientos de los cines y que se pueda generar la mayor cantidad de mercancía con la película. Juguetes y cosas. Pero yo creo que eso también es una cosa del género del sci-fi o de la ciencia ficción. Eso lo inventó George Lucas con Star Por Wars. eso, viene de Star Wars. Cuando Viene de Star Wars. Star Wars es el gran blockbuster del cine. Hay una división antes de Star Wars y después de Star Wars que convierte primero una película en una franquicia que tiene oportunidades de negocio en cualquier cantidad de áreas que no son necesariamente de la película. Y yo creo que eso fue algo que revolucionó el negocio del cine, sobre todo el cine de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque son más vistosos el juguete y una cantidad de Genera cosas. mucho más dinero. Exactamente. Ahora bien, E.T. también creó una cantidad suprema de Merchandising, mercancía. los jugueticos de E.T. bueno, para ahí para abajo. Los jugueticos. Y ¿Quién no tuvo un muñeco de E.T. que se le prendía el dedito? Yo no. además que Que no es esa Steven época. Spielberg y George No Lucas sé. eran panitas. ¿Qué otras películas de los años 80 Mira, podríamos por hablar supuesto, de? no Por ejemplo, en podemos, este tema? no podemos dejar de hablar de películas de ciencia ficción. Mira la cosa. It's No, No. Sting. the thing. Pero estaba hablando el señor Thanos. No podemos dejar de hablar de películas de ciencia ficción de los años 80 sin hablar de Volver al Futuro. Oh, Volver al claro, futuro. imagínense. Y Ya lo tenemos, eso lo es tenemos ahí. ciencia ficción. Y de ciencia ficción, que la tenemos ahí. La tenemos ahí. Back to the future. Volver al Futuro. Pero fíjense, Volver al Futuro es una película que poca gente catalogaría como ciencia ficción. Es una película de aventura. Es una película de aventura y de ciencia ficción. Star Wars es una película de aventura y de ciencia ficción. Pero, Película completamente pulp y de ciencia ficción. Sí, sí. bueno, pero... Incluso cuando viajan al futuro,
Claro, cuando viajan al futuro, sí es obviamente ciencia ficción porque además están mostrando un futuro que todavía no ha llegado, Que el año que viene. que es el año que viene, y que todavía la gente está esperando para ver sus carros voladores, las patinetas, las hoverboard y los sneakers que se automaban. Ahora, eso sí existe. ¿Qué cosa, los Los sneakers y la chaqueta. La chaqueta que se seca. No, pero ya va, yo vi lo de los sneakers. Los sneakers requieren una batería y un motor tan grande que es completamente ineficiente e ineficaz de usar. Por ser, salió un video viral. Salió un video viral Hablando del hoverboard. disculpe que interrumpa, pero una cosa que me gustaría tocar aquí en Back to the Future, Volver al Futuro, es que la película las 3 películas fueron conceptualizadas desde un principio. Y si tú te pones a ver, aunque hay detallitos en la primera y en la segunda, tú ves cosas que pasan en la tercera que son cosas de la primera y son conectores entre las 3 películas, y eso es algo, no sé si se había hecho antes. Y es un western. ¿Y es un western también? No, Bueno, y la segunda. La tercera. Perdón, la tercera es verdad. La tercera es un western, es verdad. Ahora, Pero fíjate, Back to the Future es una película de ciencia ficción muy poco convencional. Porque es una película de ciencia ficción que no tiene extraterrestres, que no tiene naves, que no tiene rayos láser, que no tiene, ¿sabes? Es una película bastante poco convencional para hacer ciencia ficción. claro, pero tiene viaje en el tiempo. Tiene viaje en el tiempo, pero ¿Qué? claro, Pero es difícil. hablemos de es una Matrix, película pues. de viaje en el tiempo. Ya va, no hemos llegado a los 90 perdón. Vamos a tratar de Cierto. vamos a tratar en este está medio. bien. Ya, perdón. Y los rip-off de todas esas películas. Como por ejemplo, Mi Amigo Mark, que es un rip-off, no sé si se acuerdan, alguna vez la vieron. Es un suena. rip-off, Me suena. De- Rip-off son copias. copia mala, no sé por qué. Copias No, esto tuvo éxito, dice Hollywood. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otra película hacemos para que aprovechar ese éxito? Bueno, vamos a seguir la misma fórmula de un extraterrestre y un mito. Entonces sacaron Mi Amigo Mark. Ah, cierto. Creo que la vi, pero es más mala que la Battlestar Galactica, no podría decir que es un rip-off, pero sí es aprovechándose el éxito de Star Wars. Battlestar Galactica es una serie. Es una serie. Pero. También en la serie de televisión Sí, lo que pasa es que. Buck Rogers Es Star Trek. Es de Star Trek. salió en un remake de un cómic y una serie de los años 20 y años 30. Sacaron como, Star Wars es un éxito, vamos a sacar la serie también. Sacaron Buck Bueno, Rogers. Flash Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon también. Gordon, Pero vamos a hablar de Flash Gordon. Además que Star Wars, George Lucas se inspira mucho en Flash Gordon. George Lucas se inspira mucho en Bueno, George Lucas se inspira en Akira Kurosawa, se inspira en Flash Gordon, se inspira en todas las novelas pulpy de ciencia ficción de los años 50, de los años 40. A pesar de que Star Wars es, como tú dijiste, es una película que cambió la forma de hacer ciencia ficción en el cine en antes y después, no es para nada original. No. Es simplemente, es una mezcla de cosas Exacto. que ya Es existían. una mezcla muy cool. Pero, una mezcla muy cool. pero ¿quién puede decir si los clichés son las cosas más increíbles y más sabrosas que puedes conseguir? Bueno, bien utilizados, Bien obviamente. utilizado. Creo que era Pero los Homero, el escritor de la Odisea, que decía. No, sí. No, No, Homero, no, sí. Homero, el escritor de la Ilíada, de la Odisea, que decía Piensa. que ya todo estaba escrito, que ya todo estaba hecho. Imagínate, eso lo dijo Homero hace. Eso lo dijo Homero hace 2000, no sé cuántos, 3000 años. Imagínate cómo se aplica ahorita. Y eso es algo que a mí me gusta pensar. O sea, esa es una idea interesante y que se aplica muchísimo a la ciencia ficción y sí que se aplica muchísimo a un artículo que publicó Santiago en Krakatoon hace poco, que habla de que la ciencia ficción está estancada actualmente o no. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas que se están haciendo en ciencia ficción son cosas que se han hecho o que ya se han visto. ¿Cómo llevar la ciencia ficción a nuevas ideas? Sí, no está contando nada nuevo. No está contando Está nada nuevo. reciclando las mismas ideas de antes. Está usando las mismas fórmulas de antes, sin pero contarnos, sin llevarnos lo a único- otro futuro distinto. Lo único que está cambiando es el focus. El foco, el público. No, pero Está Llevándolo a los llevando al público infantil, al Joven adulto. joven adulto. Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver Brave New World, un mundo feliz Un Mundo Feliz, de Aldous o Huxley. 1984,
o Fahrenheit 451. Y tú te pones a ver The Hunger Games, te pones a ver ese tipo, todas esas novelas son como en degradé muy por debajo de esas otras novelas anteriores sobre un futuro distópico para... Están reciclando esas ideas. Exactamente. Yo quiero para cerrar los 80 hablar de una película de los 80 que me había hablado y es Brasil. Gracias. Wow. Brasil, dirigida por Terry Gilliam. Terry Gilliam de Monty Monty Python. Brasil es una película difícil de ver, difícil de entender y difícil de explicar. Y difícil de degustar también. Pero es una Porque película entrar a los temas de extraordinaria. películas difíciles Bueno, e incomprensibles. ¿qué te parece? ¿Qué Mira, quieres hablar de Brasil? Brasil es el epítome. O sea, ahí Terry Gilliam agarró el género pulp, agarró el género steampunk, agarró la ciencia ficción cruda, agarró el género distópico de 1984, agarró el futuro distópico y hizo una mezcolanza de todo eso y sacó una obra de arte tan hermosa, tan afuera de su época, y todavía hoy en día te dice a mí o a ti o te encanta Brasil O la odias. o simplemente la odias. Claro, la odias porque no la entendiste. Exacto. Eso es interesante ver porque hay películas de ciencia ficción que para mi opinión personal, van más allá de ser una película. Estábamos hablando hace rato en el otro podcast de 2001 y de la película de Luna de Jodorowsky que nunca se hizo, que más allá de que sean películas, 2001 ya yo no la veo como una película, es una obra de arte. Brasil se podría decir que más allá de una película es una obra de arte, y ese tipo de películas, bueno, tal vez podríamos incluir las originales de Star Wars, ¿sí? Y que creo yo que es una característica que eleva esas películas de más allá de que sean una película, simplemente una obra de arte, es que tú la puedes ver hoy, o la viste hace 20 años, o de repente la ves dentro de 30 años, y todavía sigue siendo buena, todavía sigue manteniendo su sex appeal, o sea, todavía te puedes relacionar con esa película así haya pasado de cualquier manera. Y de distintas maneras, porque cada vez que tú lo ves en un tiempo distinto, encuentras cosas diferentes que ver en ella. Es así, es así. Mira, película de los 80 de ciencia ficción que hemos nombrado aún. Dennis Quaid estuvo en dos películas súper interesantes, Enemigo Mío y Un Viaje Insólito. Un viaje insólito, basado en la Simón. Esa, sí. Un viaje insólito. Es la de la cápsula que se mete en el cuerpo. Basado en un cuento de Y Simón. también está Y también el cuento de Pero es que no hemos hablado que en los 80 fue tan inundado de ciencia ficción que la comedia era ciencia ficción, Spaceball, véala, que de los niños, Ghostbusters, Cierto, ciencia ficción, Y había las películas de acción Volver al eran Futuro ciencia también era ficción. cómica. Era película que incorporaba mucho humor. Sí, es verdad. Pero la acción cruda y fuerte de los 80 también era ciencia ficción. Vean Terminator. Terminator es ciencia ficción, es clásico Son de demasiado los 80. Ajá, entonces, ¿por qué Terminator es ciencia ficción y Volver al Futuro es ciencia ficción? No, ojo, yo Claro. ya acepté que Volver al Futuro es ciencia No, ficción. no, porque no, está bien. Hablan del viaje en el tiempo y lo único extraño del Vale, Terminator es el robot. Bueno, hay un robot. Por Pero favor. tiene un carro que viaja en el Y tiempo. ese es un tema interesante porque los robots son. Todavía tenemos tiempo. Los robots son un ícono particular dentro de la ciencia ficción. Y los robots, los androides. pero Pero ya es que eso es todo un proceso. Porque los robots, el que los convierte en ícono es justamente el señor Isaac Asimov. Claro. Aunque hay historias anteriores de robot, hay una historia anterior de robot, pero a mí me encanta Hay varias. sí, pero a mí me encanta porque él es el creador, el que acuña la palabra robótica y las 3 leyes de la robótica. Estamos olvidando una película muy buena de ciencia ficción de los 80, Robocop. Robocop, Qué imagínate. buena es Robocop. Es que no nos va a alcanzar No el nos va a tiempo porque alcanzar hay el tiempo. muchísimas. Son demasiadas. Pero es que Mira, Pero fíjate, eso es lo que te demuestra algo que estaba diciendo Diego ahorita. Los 80, por alguna manera, fue un boom de la ciencia ficción que empezó con Star Wars. Porque Star Wars la primera fue el 77.
fue un boom de películas de acción De acción, que incorporaban, que la incorporaban ciencia temas de ficción. ciencia ficción. Y quizás yo creo que nunca se hicieron más películas basadas en gaming que en los Que en los 80. 80. Bueno, se hizo Total Recall, creo. Total Total Recall. Recall es de los Total 80 Recall. y es de Philip K. Dick. Ajá. ¿Qué Total otro? Recall. No, de los 80, Total Recall. Blade Runner. Bueno, Blade Total Runner. No, Total Recall en los No, 90. no. Era 90. Era en los 90. Pero sí, seguramente nos perdonan si se nos quedan unas cuantas Sí, películas. no, se de nos los están 80. quedando un montón de películas afuera. Vamos a cerrar ¿cómo se llama? Este espacio, este episodio, este capítulo de que hablamos de películas de los 80. Son demasiadas películas de ciencia ficción de los 80. De repente hacemos otro video hablando de ciencia ficción de los 80. Vamos a tratar de hacer uno de que sigamos cronológicamente, hablar de los 90 y seguiremos hasta hablar de la ciencia ficción, cómo está hoy en día, cómo ha evolucionado. Mejor película de los 80 para ti. La mejor película de ciencia ficción de los 80, no, una sola. Una sola, una No, sola. definitivamente Blade Una Runner. sola. No puedo. Yo- Volver al futuro. Una película yo que digo, fue- Blade Runner. 1.000.000 de veces. ok, yo digo Terminator. Yo digo. Datito, pues. No, tú primero. Yo, porque para mí es un sentimiento muy particular, y ti. Ok, ¿y ti? Tron. ¡Tron! Estoy de acuerdo. Tron es la mejor película de ciencia ficción de los años 80. Todo un capítulo para hablar de Tron. Sí, no, marico, Tron. Marico, me dije que yo estaba tratando Pero mira, ok. mi espacio para decirle, Tron. Marico, todos los 80 es ciencia ficción. Ajá, juego de Juego guerra. de guerra. Marico. Juego de guerra. Guerra. No, es que son demasiados. Juego de guerra. Ya. Juego de guerra, ¿cuál es? La de la computadora Do you que... want to play a game? La computadora que manejaba una vaina de... Era No. Tic-Tac-Toe. Ajá, Era esta el chama, chamo que se mete en la computadora de NORAD y hace una simulación de guerra nuclear. Tú tuviste Capitán América la última, ¿no? Winter Soldier. No, Winter Soldier no es. Sí. Cuando van a la computadora donde está el... Ajá. la tipa le dice, Sí, tipo, sí. do you want to play a game? ¿En serio? Sí, 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 en verdad, referencia verdad. de esa Sí, película. sí. Se llama, esa película Y se el llama tipo- War Games. War Games. Mira, les voy a decir. Con Matthew Broderick. Sí. Padre Broderick, En los 80 chamito, es de todo quinceañero. tanta ciencia ficción, Toys. Toys. Uy, no han visto Toys, no puede ser. Vete, la de los jugueticos, la de los muñequitos que se mueven. Eso no es los 80. No, eso es en los 90. Toys del bicho que se murió. Pero busca el trailer para ver qué es eso. Claro. Robot y años 80. No, esto. Hay una película que De no hecho, nombraba que sabes que tipo- Santiago lo Bueno. sigue grabando. Tipo, yo sigo ¿Tú grabando. sigues grabando? Ya, 20 minutos pasados. Y le voy a cortar. No, corta, Roberto. We are going down.